Pues venga, todo lo que es una mona. Está bonita, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Siquén Gasso, Sencai Gasso, Francisco Gasso, Sinku Gasso, Sobo Gasso, Buso Gasso, Kusu Gasso, Buchi Gasso, Isidro Gasso, Nosemi Curio Gasso, buenas noches, y Gisai Gasso. Siguen siendo 16. Ahora son 17. Confuso. Sí, y han entrado Nosemi Curio. Bueno, pues os agradezco la persistencia en la escucha de los comentarios sobre el Dharma. ¿Me queréis proponer alguna cosa? Que me calle, ya sé, sí. Otra. Es que no, hay que vivir de lo personal. ¿Por qué estoy rojo yo? Ponlo más. No, pero está muy oscuro, está muy rojo. Es la primera vez que lo veo tan rojo. A ver, ahí, a ver, lo anterior. No, no tiene luz. No, anémico. No, ahora está igual que antes. Bueno, pues, primer comentario sobre los frikis, los monstruitos. No das con ello, ¿eh? Algunas veces hemos hablado de que el cerebro necesita información extremada, extremos. Bueno, pues este es uno de esos extremos, un poco más de luz. Los frikis, los monstruitos, que nos ponen las televisiones. No me gusta eso, un poco más de rojo, amarillo. Que nos ponen las televisiones para conmover, afectar, morbo por kilos, es decir, cualquier cosa que retenga la atención y el televidente aguante hasta ver los anuncios. Por lo tanto, se trata de gentes extravagantes, arriesgadas hasta la insensatez, las que se saltan las reglas, las leyes, los acuerdos, y los que protestan por el sí y los que protestan por el no. Es decir, lo dicho, los extravagantes, los que están por el exterior, hombre, uy, qué oscuro está eso. Los periodistas siempre manosean ese dicho, ese dicho de que, bueno, que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro sí. Pues mire usted qué bien. En resumen, son satisfactorios porque el cerebro necesita información extremada. ¿Y para qué necesitan información extremada? Pues para saber lo que son extremos en el ambiente en el que se mueven.
Ya hemos dicho millones de veces que el cerebro es una maquinita encargada de nuestra supervivencia, no tiene criterio, pero sí toma nota de todo a lo largo del día, de millones de informaciones, de las cuales somos inconscientes, iba a decir propietarios, pero no sé quién es más propietario, si el cerebro de nosotros o nosotros del cerebro. Ya lo iremos viendo. Vamos a ver, estos días pasados, sobre los demás, estos días pasados, comentaba alrededor, hacía algún comentario alrededor de que nadie está en la mente de otro, en el sentido egocéntrico, es decir, aunque la egocentricidad sea común, no es coincidente en el momento y depende mucho pues de la madurez del sujeto. En resumen, que no coincidimos, sino muy raras veces, lo cual es motivo de pelea, de lucha, de enfrentamiento, puesto que las diferencias son las que alimentan este dualismo no coincidente, desequilibrado. Otra cosa es de si estamos en la mente de otro atendiendo a la propia naturaleza. También he hecho algún comentario sobre esto. Pero continuando con lo anterior, todavía en el plano egocéntrico, quiero detenerme en que el otro no es propiamente el que nos enseña, sino estoy pensando en la práctica, el que nos enseña, sino el que nos da la oportunidad de vernos como egos, y por lo tanto funcionaría como doble espejo, el espejo que imita y el que observa lo imitado, es decir, conciencia de la conciencia. ¿Se me entendió? Y continúo en el plano de lo superficial. Es decir, cuando observamos nuestro ego, estamos observando nuestra conciencia superficial. Estamos teniendo conciencia de nuestra conciencia. Hay muchos principiantes que se extrañan de poder pensar sobre sus pensamientos. Hasta el momento en que esto ocurre, pues estaban tan identificados con su ego, creyendo que era yo mismo, es decir, su mismo yo, que jamás habían caído en la cuenta de que es observable, es objetivable, convertible en un objeto. Así que el otro es nuestro maestro, no porque nos enseñe nada, sino porque nos facilita vernos. Otro de los días estuve hablando de que somos islas, es decir, estamos aislados por nuestras peculiaridades egocéntricas, de manera que los aprendizajes son superposiciones procedentes de los otros, que las hacemos propias y creemos que son propias. Cuando leemos un libro de Zen, pues muchos comentan, oye, esto lo había pensado yo antes, sí, pues haberlo escrito y sobre todo haberlo practicado. Ahora, si prescindimos del ego, de la conciencia superficial, la cortical, hay muchas ocasiones en las que se observa comunicación entre identidades despiertas, puesto que todos somos una sola conciencia. Es lo que algunos llaman coincidencias.
supongo que se me ha entendido. Es decir, ¿soy yo el que piensa o es mi conciencia natural, original, la que se manifiesta en comunicación con otra, también otra conciencia despierta? No se trata de adivinar el pensamiento, sino de vasos comunicantes, podríamos decir. ¿Alguno quiere hacer algún comentario sobre esto? Cinco bachos sobre otra cosa. Pues diga. Gaso asuso, por el envío de los sutras. ¿Cuál es la práctica correcta desde casa? No entiendo la pregunta. ¿Se la haces a Suso, me la haces a mí? ¿Y en qué consiste? Quita un poco de luz ahí. Sinku, explícate más. Abaidor. Bien. ¿Cuál es la práctica correcta desde casa o en casa? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Se refiere a los sutras. Escucharlos, leerlos y seguirlos, ¿eh? Y sobre todo el Hanya Shingyo, pues cada vez que haces zazen, buscas Hanya Shingyo o haces otra grabación y entonces cantas con el sutra sin levantarte, sentado, como hacemos aquí. Ese es el final de tu zazen. No se trata de aprender nada de memoria. La repetición hará que por sí mismo naturalmente se te quede. ¿Está contestada tu pregunta, crees? Gracias. ¿Más preguntas? En fin, a mí me parecía un tema muy interesante este, pero al parecer no lo es. He ido demasiado deprisa. La coincidencia es la unificación de conciencias. Dicho así, ¿se ve más claro? Tampoco. Por ejemplo, cuando hablamos de diversidad en el mundo animal, en las plantas, ¿qué? Y sería, es tan interesante que no se puede decir nada, solo disfrutarlo, Gaso. Ya. Digo, cuando hablamos de diversidad en el mundo animal, las especies, los insectos, en las plantas, hablamos de una diversidad natural. Sin embargo, la diversidad en las creencias, puntos de vista de los egos no es tal, no es variedad. Es una diversidad artificial, enseguida tocaré ese punto. Y por ser artificial es falsa, y cualquier acontecimiento que basemos en esta falsedad será un error, producirá sufrimiento, etc. Enseguida haré un comentario sobre la coartada del ego, por medio del arte. A ver, más cositas sobre esto. Así que nadie está en la mente de otro.
os recuerdo el otro día, cuando hay comunidad, comunicación, aunque haya niveles de maduración distinta en mentes despiertas, el ego, las manifestaciones del ego no suelen ser un gran problema. Incluso son utilizables para vernos, nosotros mismos, vernos. En las diferencias nos vemos. Recuerdo que decía, otra cosa es que haya una reiteratividad destructiva. Entonces, pues, no solamente es inútil, sino destructivo. Hay que echar a correr. Y el otro comentario se refería a las que solemos llamar coincidencias. Nos extraña que, pues mira, yo estaba pensando lo mismo. Aparentes comunicaciones de cosas que no sabías, que tenías en la cabeza profunda. No sale nada, Bueno, pues va a la siguiente. Sobre los engaños. Engaños al cerebro, las técnicas modernas del engaño. Bueno, hace 50.000 años que la gente vive en grupos, o vivía en grupos pequeños, de 25 a 30 personas, que conociéndose muy bien necesitaban escasamente el lenguaje, ya lo hemos comentado otras veces. Pero cuando se coincidía, cuando había agrupaciones de intercambio de noticias, de sexo, de técnicas de caza o de pesca, etc., entonces aparecían multitud de diferencias y se fue creando el lenguaje. Pero el lenguaje tenía, debido a que nadie está en la mente de otro, ofrecía una gran oportunidad, la oportunidad del engaño. Bueno, pues profundizando en las maneras de engañar, llegamos a la edad moderna, muy moderna, siglo XX, en las que aparecen toda una serie de técnicas de engaño y de ilusión que responden a ciertos deseos. Son las artes, la poesía, la música, el cine, la pintura, la escultura, el canto, la danza, etcétera, etcétera. Como decía antes, coartadas, sublimadas del ego. Sublimadas, digo, por vía del lenguaje, con las explicaciones que se dan, el palabreo, etcétera. Con ello los autores inflan su ego, pero a la vez están en la búsqueda, sin saberlo, lo mismo que médicos, que abogados, que bomberos, que policías, todos están al servicio de la supervivencia, solo que estos, a los artistas, de una sublimada búsqueda superviviente. Pero como el camino es desacertado y falso, puesto que se nutre sobremanera de datos egocéntricos, pues su desorientación pues lleva al fracaso, a la insatisfacción, al sufrimiento, lo mismo que cualquier otra actividad. Bueno, aquí tenemos un fenómeno de engaño al cerebro que se deja engañar. Incluso pues hace torres de marfil, torres de Babel, torres
y torres y torres. Con una información sin base original, sin base natural. Por eso es posible naturalizar las artes y empezando por quitarlas el nombre. Artes, podríamos llamarlas artesanías, podríamos llamarlas habilidades, peculiaridades, etcétera, pero sin bombo, ni platillo, ni violín, ni toda esa zarandaja asusta ignorantes. ¿Algún comentariete por ahí? Yo comprendo que algunos os desilusionéis o bien pues se os vengan a la boca palabrotas, ¿no? Pero... Sí. Cuando empecé a quitar una vedada de mi ego, cayeron... ¿Una qué? Vedada. No sé qué es eso. De mi ego cayeron una tras otra y siguen cayendo. Me encuentro bien, Gaso. Una vedada. ¿Qué será una vedada? Una venda. Una venda. Ah, una venda. A ver, dímelo otra vez. Cuando me quité una venda... Me quitaron una venda de mi ego, cayeron una tras otra y siguen cayendo. Sí. Me encuentro bien, Gaso. O sea, se le siguen cayendo las vendas. Pon una fábrica, oye, de vendas, porque si caen con frecuencia... A ver, ¿algún comentario más sobre esto? Ya se me ha olvidado de qué hemos hablado. Usadas. De los engaños. Son usadas las vendas. Pues se lavan y ya está. Y sirven para otro. Hay gente así, deseando ponerse vendas en los ojos. Cuando empiezan a ver algo, echan a correr. María Jesús. Ha entrado, sí. Y Gisai. A ver, Gisai. Pero también, como la montaña no es la montaña, y después es la montaña, con las artes, por ejemplo, con la música, se puede ver más desde la propia naturaleza sin ser engañosa, o no hay opción. A mí me parece que no. Me parece que la música la deberías hacer tú. Y desde luego no desde los sentimientos, sino desde las emociones. Me explico un poco más. La música... sobre todo la música moderna del chispún, produce estados de trance y de ahí explican los oidólogos, los psicólogos musicalísticos, explican la adicción de los jóvenes a esos ruidos. La música clásica es un poco más, afina un poco más, bien sea instrumental o coral. ¿Por qué? Porque toca con una variedad mayor de sonidos y de armonías, con lo cual mueve las células. ¿Qué quiere decir mover las células? Quiere decir movilizar sentimientos. Y movilizar sentimientos es movilizar películas. Es decir, nos actualiza sentimientos, pero como los sentimientos son las traducciones que hace el ego de las emociones, son sentimientos culturales, es decir, básicamente falsos. Otra cosa es que nos guste, que nos reactive, nos estimule a sentir falsos sentimientos. Pero bueno, el placer es uno de los
mayores errores que podemos cometer, porque nos apegamos muy fácilmente a él. Por lo tanto, cualquier practicante del Zen debe dejar caer muchas cosas, entre ellas aficiones a ficciones, y ver los productos de la mente egótica como productos de la mente egótica. Es decir, hay que librarse de esas capas de cebolla que ocultan la auténtica naturaleza. Eso para el que quiera profundizar, claro, el que quiera quedarse donde quiera quedarse, pues que se quede donde quiere quedarse. Es decir, no podemos hablar de desnudez si conservamos la camiseta, la camisa, el jersey, el chaleco, la pelliza, el gabán, la gabardina, el paraguas, la cueva, la casa, el camión. No me tomes el pelo. ¿Qué te parece, Yisai? Desilusionante, ¿no? Podemos compararlo a las universidades, a las pirámides de todas las civilizaciones, a las pirámides modernas de 100 pisos. No son más que demostraciones de poder. Son megalitos al ego. Igual que Stonehenge. Lo mismo. ¿Qué más me da? Más primitivos que más modernos. Es igual. Este soy yo, dicen todas. Aquí estoy yo. Isai dice, mucho desapego, pero me puede la gana de conocer mi propia naturaleza. Sí, pues por ese camino difícil lo veo. Es decir, si sigues apreciando las mismas costumbres de tu cultura, pues eres tu cultura. Esa es tu cortina de humo, tu obstáculo, tu pared. O tiras la pared o no experimentarás tu auténtica naturaleza, tú, yo y el de enfrente. David Picasso y Curso más. Curso. ¿Debemos desapegarnos a nuestra cultura y nuestras tradiciones? A estas alturas esto. Debemos. No debemos. Eso es religión. Canon. Obligación. Ley. No debemos. Queremos. Nos da la real gana. El Zen es para el que quiera. No es obligatorio. Entonces las tradiciones las hay estupendas y las hay destructivas. Ahora, ¿cuáles son unas y cuáles son otras? Precisamente la lucidez es la que establece con su luz, es la que establece a tus ojos las que son destructivas y de las que son útiles, las que hay que dejar caer y de las que hay que retomar. Curso. Ahí está lo difícil a veces, ¿no? No. ¿Por qué va a ser difícil? Te va a llevar la práctica a ello. No lo tienes que hacer con fuerza de voluntad. No lo tienes que hacer
peleando con tu ego. Seguís sin entender lo que quiero decir. Si tú quieres lucidez, tienes que practicar, porque práctica es realización. No tienes que hacer ningún esfuerzo especial ni nada de eso, no, porque lo vas a hacer con tu ego otra vez, y tu ego te va a poder. Ahora no sabría cuál retomar. ¿Cuál de qué? ¿Tú lo entiendes? ¿Cuál retomar? No sé a qué te refieres. Cuando te referías a las tradiciones. ¿Qué tradiciones retomar? ¿Y cuáles abandonar? Acabas de empezar el camino del Zen y ya quieres respuestas. Eso es ambición, eso es prisa, eso es impaciencia. Estoy perdido. Estabas ya perdida. Y si dudas, pues mantienes la pérdida. Un gaso. Y si me engancho. Todas las respuestas están en las preguntas. Todas las respuestas y las preguntas se puede prescindir de ellas. El Zen es una práctica, es una experiencia profunda. No es un nuevo diccionario, un nuevo ego, una frase feliz, un inteligente consejo. No es nada de eso. Pero como no se nos ha educado a ese menester, en esa cosa que he llamado experimentar con tu mente y con tu cuerpo, pues entonces nos suena claro, a chino. Queremos explicaciones, queremos razonamientos, queremos que nos convenzan. Un poco de eso, es decir, haciendo concesiones a nuestra mente entrecomilladísimo racionalista, porque de racionales tenemos muy poco, pero creemos tener mucho, pues atienden estas explicaciones. Con estas explicaciones trato de utilizar razonamientos, razonables, convincentes, coherentes, no porque yo quiera convencer a nadie, que me importa un bledo, sino con los cuales cada uno pueda escoger los que les gusten y ser un poco más coherente, es decir, pueda mirar a su propio ego y a ver qué pasa. Porque a cada uno que se nos dice tú eres egocéntrico y estás enfermo de adicción a tu ego, dices, anda, déjame en paz, ¿de qué cosas hablas tú? ¿Cómo va a estar yo enfermo? Si eres un neurótico egocéntrico. Ahora os voy a poner un ejemplo con un monje lamaísta que ha estado biólogo encima, que ha estado 40 años en el Tíbet y dice lo mismo que decís vosotros. Y Sai ayuda mucho a eso. ¿Ayuda a qué? Si no ayuda a la práctica, lleva una mierda, ojo. Pues mira, hablando de eso, del altruismo, otra mierda. En una entrevista con un monje lamaísta europeo, un lama europeo, francés, para más señas, este sostiene que la mente es altruista. Y ponía el ejemplo de los que escondían a los judíos de los nazis, jugándose el pellejo.
con peligro para su propia vida. El lama no parece comprender que una motivación de mayor peso, como la ética parcial, sea lamaísta, o sea católica, o sea protestante, o sea hinduista, que una motivación de mayor peso, ético por ejemplo, o estético, podría ser suficiente para neutralizar la supervivencia. Hace unos años se contaba de un sacerdote católico que se sustituyó por un judío en las famosas represalias de los nazis que diezmaban a la gente que estaba en los campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tú al paredón. 1, 2, 3, 4, 5, 10, tú al paredón. Bueno, pues este sacerdote tan altruista se cambió por un judío y claro, le fusilaron. Esto es altruismo. Esto es altruismo, efectivamente. Frente a egoísmo, altruismo. Pero tienen la misma raíz dualista. Es decir, hay un premio para esta gente. Esta gente tiene un objetivo, que lo llaman salvarse, ir al cielo, ir al paraíso, ir al Valaya. Bueno, pues el Zen no habla de nada de esto. Habla de libertad. Y para hablar de libertad no hay que tener ningún interés ni a favor ni en contra. Es decir, solo el desapego, solo la impersonalidad, solo la imparcialidad puede sobrepasar el dualismo egoísmo-altruismo. El que se quede en este binomio, pues no ha progresado gran cosa. Puede que sea mejor persona que antes, no digo que no. Pero para vivir en una cultura en la que el bien y el mal, pues está dicho por otros, ¿no? Así que el budismo zen no apoya ni una cosa ni la otra. Es más allá de todo eso. Es una experiencia, por lo tanto no podemos quedarnos en palabras. Una experiencia imparcial de las enseñanzas de Buda. ¿Se ha entendido algo? Pedro Pereiro y Maite Gaso, y disculpas por el retraso. No, a mí no me pidáis disculpas por el retraso. Pediros más a vosotros mismos. Curso Gas. Suelo repetir que si en este cuarto de hora o media hora hubiera dicho algo esencial para tu existencia, para tu cambio, ¿qué me dirías? ¿A quién tendrías que pedir disculpas? ¿A mí? Seguro que no. Isai sí, Gaso, o han entendido. Curso sí se entendió, y María Jesús sí, Gaso. Y alguien que se llama No se ha conectado. No, se llama no. Se hace llamar. Se hace llamar no. Fíjate, todo lo que dice con eso. Por lo tanto, y relacionado con lo que vengo comentando, el tema básico, por lo visto, es el de las creencias, el apego a las creencias. Un apego sea automático, es decir, convencional. Atención, porque lo convencional es automático. Lo convencional no se repasa, no se diseca, no se desmonta con mente abierta. No, se traga y se digiere sin más comentarios. ¿Qué? Calla, hombre, que no me enfado. Así que el apego a las creencias, sea automático, es decir, convencional,
o sea razonado científica o lógicamente, con una lógica subjetiva, yo creo esto porque sí, porque es lo que me va, porque es lo que me gusta, ¿por qué nos contradecimos tanto creyendo en las enseñanzas de Buda, en nuestra propia naturaleza? Es decir, criticamos las creencias de otros o nos parecen ataduras y sin embargo creemos en las enseñanzas de Buda. Parece una contradicción, pero si me permitís, pues puedo explicarlo. Algo por lo menos. Hay un círculo de motivos, como por ejemplo, que el principiante no es cierto que se lo crea. No nos creemos cuando somos principiantes del todo, sino que andamos probando, tanteando, experimentando. 2. Que con la práctica experimentamos que funcionan las enseñanzas de Buda. 3. Que a medida que profundizamos, comprendemos la elementalidad de otras creencias, la falta de fundamento. 4. Que la ciencia va siguiendo los pasos de los viejos maestros. Kafka y compañía, sus libros lo explican. 5. Que la profundización en la percepción totalizadora nos descubre las interdependencias y los cambios de todo cuanto nos rodea, y eso es observable. 6. Que al percibir claramente todo ello, un nuevo sentido ético omniabarcante se nos presenta como oportunidad de supervivencia de nuestro cosmos. Una vez experimentado esto, no hace falta creer en nada. En nada. Ni mente, ni Buda, ni algo. Es decir, desde la no creencia a la prueba, a la comprobación experimental, a la lucidez y a la descreencia. Do moto ensu. El origen de la vía, del camino, es universal, decía el maestro Narita. No necesita justificaciones, ni teorías, ni teoremas, ni nada. Pero sobre todo el practicante no necesita demostrar nada. ¿Qué tal? Buso. ¿Un bodhisattva no tiene espíritu altruista? ¿Este ha llegado tarde? No, Buso, desde el principio. He dedicado un comentario, Buso, a explicar que el altruismo es lo contrario conceptualmente, dualísticamente, se opone a egocentrismo. Altruismo y egocentrismo se potencializan y se actualizan mutuamente. ¿Se entiende esto? Se potencializan. Cuanto más egoísmo a alguien le duele especialmente y se hace altruista, realiza una acción altruista, pero al momento siguiente va a realizar una acción egoísta, porque quien le manda es su ego, y en su ego está el karma positivo y el karma negativo, los dos condicionados. Karma positivo, las buenas acciones. Karma negativo, las malas acciones. Enfrentamientos. La eterna canción de la lucha entre el bien y el mal. Bien, ahora viene el budismo zen y dice, mira,
vamos a poner a un lado esto. ¿Y cómo vamos a ponerlo a un lado? Pues yendo más allá de estas dos potencias enfrentadas y opuestas, antagónicas, mediante la imparcialidad, el camino medio que dijo Buda. Huid de los extremos, huid del egoísmo y huid del altruismo, huid, pero practicando, y entonces os encontraréis con que el camino medio va más allá de estos extremos, los pierde, los olvida. ¿Y por qué los olvida? Porque tratamos de practicar la imparcialidad, ni lo uno ni lo otro. Porque este no es un tema político. No hay que escoger, o conmigo o contra mí. No. Es yo, como ego, quiero llegar a comprenderme a mí y al mundo, porque no me gustan, porque me hacen sufrir. Bien. Entonces, si sigues el camino de Buda, te va a decir enseguida que practiques la impersonalidad, la imparcialidad, que no tomes partidos ni por esto ni por lo otro, que te retires, que te borres como ego que opina, que toma partido. Pero hombre, pero es que hay que tomar partido por los débiles. De acuerdo. Pero tienes enfrente otro que dice, pero es que yo tomo partido por los fuertes y nos vamos a cascar. Pues ya te has metido en un lío. ¿Estás en condiciones de madurez suficiente como para no jugar ese juego, para no picar, para no entrar a ese toro? Pues entonces empieza a ocuparte de ti. Deja de ocuparte de los demás. Frase de Narita, caligrafía, esta, que está aquí. Esta. Mira, a ver si puedo enseñaroslo. Esa de ahí. Esa, ahí dice, está bien ocuparse de los demás. Está bien ocuparse de uno mismo. Pero lo mejor es seguir el camino de Buda. Mejor dicho por él, yo lo he explicado. Impersonalidad, seguir el camino de Buda. Los demás, muy bien, tú, muy bien. Sigue el camino de Buda y practica lo que tu maestro te diga. Contesta esto a lo que él decía. ¿Qué es lo que él decía? Un bodhisattva no tiene espíritu altruista. Buso, gaso y sampan. Árbol, gasto. Bueno, parece que lo has entendido, ¿no? Sí. Me alegro mucho. Ahora, practícalo. Equivócate de vez en cuando, sea altruista, sea egoísta, pero practícalo. Es decir, no vas a poder diluir, pinchar a tu ego, hacerle desaparecer de buenas a primeras. Todos tenemos manchas, somos seres humanos. ¿Más cosas? Anne-Marie no está, ¿verdad? No. ¿Cuántos? 26.
Va creciendo el... A ver, ¿qué dices? 5. Gaso. En ocasiones se ha hablado de darse cuenta de que podemos participar conscientemente en la propia evolución. Eso. Reflexionando sobre ello, hay una intuición maravillosa de pertenencia a algo mucho mayor que uno mismo. Deslimitación. Y que este sea un intento de la naturaleza, permitiendo que esto se realice más allá toda comprensión y da mucha alegría. Gaso. Bien, bien. No te pondré más que un pero, que no somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. No somos un trozo que se está acercando a un objeto. No, no, todo es naturaleza. Nosotros también. Entonces, todo lo demás que has dicho, me apunto. Es un privilegio poder participar, intervenir en la propia evolución, un privilegio. El ignorante dice que son tonterías. Déjale, sí, que siga. A lo mejor pasado mañana te pregunta, oye, ¿y cómo era eso? Porque la ignorancia tiene límites. Venga, que es muy, muy trascendental, entre comillas, este rato de explicaciones y preguntas. 5. Gaso. Trascendental en el sentido de orientador. Hay que pensar en ello, hay que poseerlo, hay que incorporarlo al cerebro para que haga de levadura y organice un buen cacao ahí. Entre tanta convencionalidad y automatismo, trágala. No me digáis que no es divertido, no me digáis que no es precioso. Ir más allá de los convencionalismos. Y Sirio. Guíate, guíate, más allá de más allá. Es divertido. Antiguamente pensaba que era ir a algún sitio. Gaso. Isidro. Ese privilegio da un bienestar a mi ego. Un tío chistoso. Muy bien, Ambrosio. ¿Hay alguien más por ahí? Isidro, jejeje. Si pudieras mirar más abajo, Ambrosio, mira un poco más abajo de tu ego. Me parece que tu ego debería estar temblando. Le habrás situado bien, le habrás reconocido bien como tu ego, no será otra cosa la que da alegría, no será otra estructura, otro cajón del armario. Creo que quiere decir ahora, creo que estoy yendo hacia allí.
Pues nada, no te pierdas, no te pierdas. Y si te pierdes, pregunta. Venga, alguien más que le haya llegado el tema a este hombre. Qué sosos sois, coño. A ver, ¿cómo manifestar la alegría de comprender, de la lucidez, de ir más allá del reglamento? Nada, ¿eh? Parecéis ingleses, coño. Bueno. Resumiendo. Eso sí, como una liberación. A ver, te cortas bien el pelo, ¿eh? Todo por igual, y a tijera, igualado. Hoy, qué pelos. Árbol. Es impresionante, señor Ubaldo. Muchísimas gracias. ¡Oh! Excelentísimo señor. Sosín Gaso. Dosín, me asombra la lucidez de estos principiantes. Daitai Senpai. ¿Quién? No sé si Dosín o Kubio. Ya. No, pues, Yo tampoco. Dosín. Más. Es más divertido que el botellón esto, ¿no? María Jesús. Esta está empezando a empezar, así que no puede opinar, pero me atrae mucho esta dirección. Bien, venga, bien. Prudente. Así que sobre bien y mal. ¿Es malo el halcón que mata al mirlo para vivir? ¿O lo es el mirlo que se come al caracol? ¿O es el caracol malo por comerse la lechuga? Y así sucesivamente. ¿Dónde está el mal? Unos nos comemos a otros para sobrevivir, y eso no es ni bueno ni malo. Es necesario, ¿no? ¿El hombre es naturalmente bueno o naturalmente malo? Se preguntan. Ha habido siglos de discusiones. En la naturaleza eso no existe. Es una proyección, como una película, esto de lo bueno y lo malo. Una película mental, humana. Existe el gen egoísta, otra discusión moderna. ¿Por qué ha de existir algo bueno o algo malo? ¿El gen egoísta y el gen altruista se pelean? Podría ser que los humanos buscásemos la manera de engañar a otros con menos riesgo simplemente. Para eso inventamos el lenguaje y hemos matado al que se resistiese a aceptarle nuestro lenguaje. Porque era el nuestro. Pero esto lo han hecho todos los que enarbolaban cualquier creencia buena por ser suya. Así que, en términos modernos, supremacía de mercados, simple competencia entre ganadores de poder.
imaginación unilateral o simplemente se trata de no haber experimentado la paz, la observación del mundo y de los seres, la propia mente, quizás? Es decir, el que haya experimentado la paz la observación del mundo y de los seres, la propia mente, quizá se descuelgue de estas falsas discusiones. Y se ocupe de madurar. Como diría un legista, el mal es lo penado por la ley y el bien lo que los ciudadanos aprecian. Profundicemos. Porque hay más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosilla? ¿Algún comentario? Yo me preguntaría, ¿pero se puede vivir sin saber esto? ¿O qué palabra pondríamos en vez de vivir? Porque si no se puede vivir sin saber esto, estas cosas, ¿a qué llamamos vivir? En el budismo zen se le pone el nombre de existencia. ¿Cómo se puede vivir sin saber esto? ¿Cómo hemos podido vivir un tiempo desde tanta ignorancia, tanta convencionalidad, tanta identificación con tópicos, arquetipos, costumbres, modos, modas, televisiones? Son convenciones validadas por consenso. ¿Cómo se puede vivir con tanta convalidación y tan lejos del origen? Y se como un corcho flotando, dejándose llevar. Claro, dejándose llevar. A la silla, a la reina. Es que no se puede vivir. Sí, si tú lo llamas vivir, crees que estás viviendo. Otra vez las creencias, ¿no? Como el traductor es tu ego y tú te crees lo que tu ego diga y no haces nada por desmembrarle, por disecarle, por hacerle trocitos, por desnudarle, pues nada, sigues en la creencia.
Sirio, ¿quién dijo que pudiésemos? No fue vida, gaso. ¿Quién dijo, léelo bien, a ver, Que pudiésemos. Que pudiésemos vivir? ¿Cómo podemos vivir? No fue vida, gaso. Es que no fue vida, claro. Fue una, fíjate qué palabra, una representación. Ha venido siendo una representación. Una representación. Me presento, aquí estoy. Me presento otra vez, aquí estoy. Me represento a mí mismo, aquí estoy. Represéntese usted. Haga el favor, represéntese. Y saca el carnet de identidad. Representado. En fin. Somos el gran teatro del mundo. El gran teatro del mundo. Así, eso. Al que le guste que se quede. Que compre entradas, que pase al escenario, que tal. En fin, los inadaptados tenemos que hacer otra cosa. Porque si no nos aburrimos mucho. Nos reconocemos como inadaptados al mundo teatral. Hay que reconocerse, Inadaptados. No acepto. No, pero es que te vas a quedar solo. Bueno, pues ya veremos cómo me las arreglo. Jesús, sigaso y chiné, sigaso. Ahora, ¿cómo se puede entender? Que sepamos que la práctica del Zen es la práctica de la vida, de nuestra vida, y nos ocupemos de otras cosas, habiéndolo aprendido ya, y nos ocupemos de otras cosas. ¿Eso qué es? ¿Qué será eso? Tiene que haber coherencia, si no, no hay profundización. Tiene que ser la cosa más importante de mi vida, por lo tanto, a la que más esfuerzo, tiempo, dedicación en todas las direcciones. Si no, pues se aprenden 4 cosas intelectuales que hasta se pueden aplicar y todo, porque son coherentes. Y ya está. Creo que he hecho algo por mí mismo y por los demás. En fin, pues si no hay nada más, sí, drogas. Lo dejaremos hasta el próximo día, que es el viernes. El viernes. Buenas noches.